Bienvenidos a La Izquierda Diario TV, el programa que conducimos Nicolás del Caño y quien les habla, Cristian Castillo. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola Chipi, ¿cómo estás? Bueno, ahí no aclaren que oscurece. La Oficina Anticorrupción dio la declaración jurada del patrimonio de Mauricio Macri, la ha duplicado desde 52 millones a más de 110 millones de pesos. Muchos analistas dicen que en realidad es una declaración donde se subvaloran los bienes reales de Macri, se calcula en más de 500 millones de dólares la fortuna de la familia. Tengamos en cuenta que estos son 7,5, 8 millones de dólares, más o menos la declaración, pero un dato, 19 millones de pesos declarados en Bahamas. Otro paraíso fiscal, esta cuenta de Mauricio Macri, ¿no?, que se conoció en estos días, muestra a las claras lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Hablan de la confianza en el país para que vengan inversiones, mientras el propio presidente Mauricio Macri sigue declarando o se sigue conociendo sobre sus cuentas, porque no sabemos cuántas cuentas más o empresas offshore en estos paraísos fiscales puede llegar a tener Macri y su familia o los funcionarios del gobierno, ¿no? Y recordemos la mentira que dijo respecto de Flex Trading, que era una de las dos empresas que salen en los Panama Papers, que supuestamente no tenía actividad y sin embargo nos enteramos que Flex Trading compró acciones de Socma, es decir, la empresa del grupo familiar Macri, en una fusión de empresas en Brasil, con lo cual se pasa a la evasión directa de impuestos. Exactamente, bueno, y tenemos también al ministro de Educación, Esteban Bullrich, que el propio diario La Nación lo catalogó como un inversor arriesgado, ¿no? Tiene, por ejemplo, acciones en Exxon, tiene también en Netflix, por ejemplo. Es decir, Apple, Google, Amazon, algunas de las empresas donde es accionista. Realmente llamativo, ¿no? Es el ministro, nada más y nada menos que el ministro de Educación de la Nación. Y en la declaración jurada de Macri aparece un aumento de su deuda respecto de Nicolás Caputo de 18 a 22 millones. Nicolás Caputo, que acaba de ganar una nueva licitación en el gobierno de la ciudad. Bueno, esta muestra nuevamente, ¿no?, su amigo íntimo Nicolás Caputo, cómo tiene un vínculo directo y se ha enriquecido a partir de los enormes negocios que ha hecho en la obra pública en la ciudad de Buenos Aires durante todos los años del gobierno de Mauricio Macri. Más allá que esté subdeclarado el patrimonio de Macri, es claro el patrimonio de un rico y no hay que mirar demasiado como en profundidad para ver por qué es un gobierno de los ricos que gobierna para los ricos, ¿no? Mientras esto se sale a la luz, también tenemos los tarifazos en la luz, los tarifazos del gas. Hubo movilizaciones, una movilización muy importante en Bariloche, se está preparando una nueva manifestación en Mar del Plata también para los primeros días de junio, ya están anunciados en Tierra del Fuego. Y en Mendoza, te cuento, Cristian, estuve en Mendoza charlando con mucha gente, el kiosquero en mi barrio, diciendo ¿qué voy a hacer cuando tenga que pagar la factura de la luz en el verano? Es decir, vinieron aumentos de hasta el 1500%, porque en la provincia había amparos judiciales que hacían que se hubiesen frenado aumentos anteriores. Es decir, ahora se está calculando el aumento, se calcula sobre una tarifa que la gente no pagaba, ¿no?, sino con la que debería haber pagado sin estos amparos. Entonces llega hasta 1500%, por lo cual hay una bronca enorme. También tenemos que recordar que se dijo, y mucha campaña se hizo en el interior del país, diciendo en Buenos Aires las tarifas están regaladas, acá en el interior pagamos mucho, y bueno, ahora se está viendo, ¿no?, en toda la Patagonia aumentos siderales, en las provincias del interior, aumentos como los que se ven en Buenos Aires, que sumados a todos los aumentos de la inflación, hacen que el castigo al bolsillo del pueblo trabajador sea enorme, ¿no? Se está generando un polvorín, ¿no?, verdaderamente alrededor del tema tarifas, los amparos en distintas provincias, sobre todo en la Patagonia, que señalan que no hay que pagarlas, que los aumentos no corren. Lo mismo ha fallado una jueza de San Martín acá en la provincia de Buenos Aires. Falta todavía llegar el tarifazo del agua, que va a ser aún mayor que esto que se han recibido, tanto en los hogares como en los costos de las propias empresas, donde emprendimientos familiares que tienen directamente que cerrar frente a los aumentos de tarifa. Bueno, este es el resultado de una política que ha beneficiado a empresarios subsidiados fuertemente por el gobierno anterior, como los propietarios de Edenor y Edesur, que no rindieron cuentas de dónde fueron esas inversiones y, por si fuera poco, Macri los ha premiado. Y amigos propios, ¿no? No nos cansamos de señalar que Nicolás Caputo es uno de los propietarios de Edenor, Joe Louis, propietario de Edenor, donde estuvo Macri durmiendo en su estancia.
Esto para que uno sepa, cuando le llega en el bolsillo, tiene que sentir el aumento. Bueno, estos son los amigos de Macri beneficiados con la medida del tarifazo. Bueno, y un hecho esta semana, las fábricas recuperadas, ¿no? Fueron recibidos por distintos bloques en el Congreso. Estuvo nuestra compañera Miriam Bregman acompañándolos, a los compañeros de Sanón, a los compañeros de la ex Donel, actual Madigraf, de Workcolor también. Y recordar que le llegó facturas que suman alrededor de 9 millones de pesos entre el gas y la luz. Casi 8 millones solo de gas para los trabajadores de Sanón, ¿no? Tres veces el valor de los salarios que cobran los trabajadores de Sanón actualmente, lo cual evidentemente imposible de pagar, y entonces ahí llegamos nuevamente a la conclusión, ¿no? Mientras las multinacionales como McDonald's van a recibir estos subsidios para seguir explotando con el trabajo basura, a las empresas recuperadas, gestionadas por sus trabajadores, ni un centavo, ¿no? Sino tarifazos brutales. Bueno, también nuestra compañera Miriam Bregman ha presentado un proyecto para que se exima de estos aumentos a todas las empresas recuperadas, para que no tengan que pagar estos servicios que realmente son impagables y que bueno, se pueda seguir adelante con esta gestión. Y algunos de los funcionarios del gobierno han dicho que los tarifazos han parado por este año, pero solo por este año, porque a la vez afirman que con los tarifazos los costos recién se cubren entre la mitad y un tercio, con lo cual al año que viene nos van a meter de vuelta la mano en el bolsillo. Creo que esto impone una respuesta muy importante por parte de las organizaciones de trabajadores y del pueblo en su conjunto para que estos tarifazos verdaderamente no pasen. Y recordar también que ya hace varios meses el Frente Izquierda, a través de nuestra compañera Miriam Bregman, ha presentado un proyecto de congelamiento de las tarifas hasta tanto se investigue por parte de una comisión investigadora independiente, los propios trabajadores, se investigue qué pasó con los subsidios millonarios que recibieron estas empresas durante todos los años del kirchnerismo, ¿no? Tienen que ser nacionalizadas, gestionadas por sus trabajadores, y de esa manera se abarataría enormemente el costo de la energía, del gas. Bueno, leyes de estas características que hacen a las principales necesidades y demandas que hoy tiene el pueblo trabajador en nuestro país, no son para nada tenidas en cuenta por Cambiemos y los bloques mayoritarios del Congreso Nacional. El día de la brutal represión a los trabajadores de ATE en Mendoza, ¿estuviste ahí, Nicolás? ¿Qué pasó? Los trabajadores fueron reprimidos mientras hacían una olla popular en el marco del paro nacional de ATE. Estaban nuestros compañeros allí, la legisladora Cecilia Soria, el legislador del Frente Izquierda, del Partido Obrero, Héctor Fresina, que fue golpeado, también recibió gas pimienta en los ojos, una represión que golpeó al secretario general de ATE, Roberto Macho. Bueno, una represión brutal. ¿Y qué dijo el ministro de Seguridad? Dijo, no, estaban cometiendo un delito porque con la quema de gomas dañaban la carpeta asfáltica. Ese fue el argumento que dio el ministro. Y esto, digo, se viene viendo en las provincias gobernadas por Cambiemos, como Mendoza, en Jujuy, ¿no? Fueron liberados después de una protesta nacional muy importante por el reclamo a los presos del SEOM. Del SEOM. Bueno, se suma allá el encarcelamiento de Milagro Salas por el acampe que estaban realizando la Tupac. Es decir, hay aquí, de parte de los gobiernos de Cambiemos, un intento de criminalización, de represión, pero también de los gobiernos del Frente para la Victoria. Aquí ya vimos, estuvieron con nosotros los compañeros de Tierra del Fuego que fueron encarcelados, ¿no? Con brutales allanamientos. Y también en la semana pasada tuvimos la represión a los trabajadores en Santa Cruz. También habíamos estado mostrando las imágenes, la movilización donde yo participé acompañando a 15.000 trabajadoras y trabajadores en Santa Cruz. Bueno, el gobierno de Alicia Kirchner estaba votando entre gallos y medianoche un tarifazo, un ajuste en la provincia, en la legislatura. Los trabajadores fueron a protestar y bueno, fueron reprimidos también allí por parte de la seguridad, patotas y bueno, esta represión que se ve no solo donde gobierna Cambiemos, sino también donde está gobernando el Frente para la Victoria y aplica los mismos ajustes. Y en la Administración Pública Nacional, la vanguardia de la lucha contra los despidos está sin duda en el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Economía. La semana pasada, permanencia pacífica dentro del Ministerio de Trabajo hasta que se realizó la reunión del Consejo del Salario. En estos días, permanencia pacífica también en el Ministerio de Economía. El reclamo es común, no a los despidos en el sector público. Bueno, y se confirmó, Cristian, el paro nacional. ¿Qué paro nacional? No quieren llamar a nada. Caló, Moyano, Barrio Nuevo se reunieron
para discutir no se sabe qué, pero la medida que necesitarían los trabajadores, que es un paro contundente para decirle no al veto de Macri, de ninguna manera. Veamos cómo nuevamente están a espaldas de los intereses de los trabajadores. No, no hay medida de fuerza, no hay medida de... ¿Eh? Dijeron que si vetaban la ley. ¿Quién dijo eso? El día del trabajador. No, bueno, resolvimos que no ahora. Ustedes dijeron que iban a hacer paso. ¿Qué van a hacer? El día del trabajador, lo dijo muchachos. A nosotros nadie nos dice lo que tenemos que hacer. Nosotros... No, pero ustedes lo dijeron. El día del trabajador. El 29 iban a dar una respuesta contundente. Bueno, realmente escandaloso, ¿no? Estaban como muy molestos con las preguntas que le estaban haciendo los periodistas, ¿no? Diciendo, no, nosotros nunca dijimos nada de que iba a haber un paro, bueno. Una ley que tenía más del 60% de apoyo en la población y ni así, ni con ese enorme apoyo popular a la ley antidespidos son capaces de llamar a un paro y menos que menos un plan de lucha contundente para enfrentar los ataques. Bueno, salieron a decir que iban a respetar el derecho constitucional que tiene el presidente a vetar una ley, ¿no? Realmente una vergüenza lo que están haciendo los burócratas sindicales, las conducciones de la CGT. También, digo, ha pasado algo esta semana, digo, que ha sido completamente escandaloso, a veces podría parecer irrisorio, pero lo que dijo Patricia Bullrich... ¿no? Vamos a verlo. Todos los días hay una provocación. Hoy a la mañana, se lo doy como primicia, a las 5 de la mañana agarramos un auto con 6 personas, con bombas molotov y un montón de elementos que uno tiende a pensar que iban para la Plaza de Mayo. ¡Epa! Entonces estamos frente a una situación compleja. Sería cómico si no estuviese dando una muestra de macartismo, ¿no? Abierto, porque eran quemacoches, no tenía nada que ver con movilizaciones, pero Patricia Bullrich quiere aprovechar cada hecho para atacar a los que luchan y se movilizan, para ¿no? utilizarlo para criminalizar la protesta social, ¿no? Y nuevamente queda en ridículo, como le ha ocurrido tantas veces a Rambito Bullrich, como la podemos empezar a bautizar. ¿No? Bueno, Cristian, y para adentrarnos en el programa, hoy vamos a estar conversando con distintas referentes del movimiento de mujeres. El 3 de junio va a haber una nueva movilización por ni una menos, a un año del 3 de junio del 2015, esas manifestaciones multitudinarias en todo el país. Se va a realizar una nueva movilización, así que vamos a estar debatiendo, conversando con ellas acerca de esta nueva convocatoria y cuál es la expectativa que se tiene para esta movilización del 3 de junio. Y a propósito de un nuevo aniversario del 25 de mayo de 1810 y más en general sobre la interpretación de la historia argentina, vamos a estar conversando con Hernán Camarero. Y junto con esto, informes especiales de la situación en Francia, donde crece la lucha del movimiento obrero, en este caso tomando la posta dada por la juventud, y sobre el Cordobazo, hoy aniversario 47 años de esa gran gesta obrera y popular. El mayo francés del 2016 se vino con todo, ¿no? Una movilización con todo. Los invitamos entonces a que se queden en La Izquierda Diario TV para seguir con el programa. Ya salió el semanario de La Izquierda Diario. Esta semana, precarización a la juventud, veto a la ley antidespidos, ajustes al salario, combo chatarra. Macri impone la ley del primer empleo, más precarización y más flexibilización laboral. Ni una menos. Este 3 de junio, volvemos a la calle. Además, el suplemento en un nuevo aniversario del Cordobazo. Todo esto y mucho más en La Izquierda Diario, edición impresa. Un semanario para estar informados. Un partido para organizar la resistencia. En Argentina, solo durante el año 2015, se produjeron 286 femicidios.
Es decir, que 286 mujeres fueron asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Y en los primeros 100 días del 2016 se contabilizaron otras 66 víctimas. Sumadas a las casi 300 vidas que por año se cobran los abortos clandestinos y a los cientos de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de las redes de trata. El Consejo Nacional de la Mujer es el organismo encargado de la implementación de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, el presupuesto asignado por el gobierno macrista a este organismo es del 0,0055% del total del presupuesto nacional, lo que equivale a 4,50 pesos por mujer. Similar al presupuesto otorgado por el gobierno de Cristina Kirchner, pese a que Macri asignó al frente de dicho organismo a Fabiana Túñez, una de las principales promotoras del multitudinario Ni Una Menos del año pasado. Este año, el colectivo Ni Una Menos, integrado por artistas, periodistas y escritoras, convoca a una nueva movilización nacional para el próximo 3 de junio, incluyendo entre sus consignas la legalización del aborto. Una vez más, seamos miles las que salgamos a la calle gritando que si tocan a una, nos organizamos miles, y por nuestro derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Bueno, estamos aquí con una mesa de invitadas de lujo para tratar sobre esta importante movilización que se va a realizar nuevamente a un año del 3 de junio de 2015 de la movilización por Ni Una Menos. Florencia Minisi, ¿cómo estás? Ella es periodista, miembro del colectivo Ni Una Menos. Andrea Datri, fundadora, dirigente de la agrupación Pan y Rosas y miembro del Partido de Trabajadores Socialistas. Celeste McDougall, miembro de la campaña nacional por el derecho al aborto. Gracias por venir a nuestro programa. Gracias por la invitación. Bueno, ¿y cómo ve, Florencia, la movilización de este viernes 3 de junio, la convocatoria? ¿Por qué es importante volver a movilizarse nuevamente a un año de esa enorme movilización que, recordemos, fueron alrededor de 250.000 personas que se movilizaron, ¿no? Sí. Bueno, en principio, en el carácter del primer aniversario de la movilización es fundamental, obviamente, pero más allá de eso, por el entendimiento que tenemos respecto del enorme retroceso en materia de derechos humanos que en este momento nuestro país está atravesando, y por otro lado, no solo porque muchos de los puntos que exigíamos ya desde antes del nuevo gobierno no se cumplieron, sino que incluso se han cerrado refugios, se ha retrocedido, muchas de las políticas se están vaciando programas de salud sexual. Macri ya había cerrado programas en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Eso ahora se replica, obviamente, con esta suerte de suma del poder público que implica el poder del Estado Nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, con un amplio consenso social, lamentablemente, pero a través del cual también entendemos que es posible construir una movilización lo suficientemente amplia, diversa, transversal, con un montón de sectores, incluso con aquellas mujeres que se sintieron interpeladas y que se sintieron interesadas, encontraron cierta cuestión interesante en esto del cambio y de votar a un gobierno distinto al que teníamos. De todos modos, entendemos que los reclamos de las mujeres son transversales y que los reclamos de las mujeres no solo están más vigentes que el año pasado y que nunca, sino que el retroceso en materia de derechos humanos hace urgente salir a llenar las calles nuevamente, entendiendo también, como decíamos en el documento de convocatoria del año pasado, que los problemas de las mujeres, los problemas del movimiento de mujeres, son problemas que tienen que ser entendidos como temas de derechos humanos, ¿no? Y en esta convocatoria, ¿cuáles son las principales consignas o los principales ejes que han planteado para la convocatoria de esta nueva movilización? En principio, nosotros seguimos afirmando los puntos por los que salimos a movilizarnos el año pasado. Este año, obviamente, se suman muchísimas cosas, porque entendemos que no solamente la violencia machista, la violencia propia de la matriz
cultural del heteropatriarcado funciona muchas veces como la pedagogía disciplinaria a partir de la cual la violencia machista puede operar y seguir funcionando en los barrios, en todos aquellos lugares en los cuales las mujeres padecemos la violencia machista, sino que también con despidos, con ajuste, muchísimas mujeres también son revulnerabilizadas y revictimizadas porque la pauperización social, la pauperización económica también mata a muchísimas mujeres y de hecho recordemos hace aproximadamente una semana, creo que me corregirán acá las compañeras si soy imprecisa, se anunció el fin de la moratoria por la jubilación de amas de casa, ¿no? Por lo cual digo, son muchas las señales en materias de política económica que también ponen una alerta con respecto a cómo las mujeres vamos a ser sujeto de pauperización y de revictimización. Aún así, de todos modos, no pretendemos afirmarnos en esto de la víctima, ¿no? Sino que queremos justamente salir a llenar las calles y salir a afirmarnos nuevamente como movimiento. En esta convocatoria, Celeste, hay un punto también que se toma con fuerza, que es el tema de la legalización del aborto, ¿no? Sí. El derecho al aborto legal. Bueno, ¿cómo ves la situación de la lucha por el derecho al aborto y la importancia, ¿no? que en la movilización se tome como una de las consignas principales también? No, nosotras desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito estamos muy, en algún punto, satisfechas que esta sea una de las consignas principales este año. Sabemos que es un tema complejo, pero que a la vez tenemos un nivel de consenso social y también de que las mujeres están reclamando que esto sea y se garantice este derecho y se reconozca este derecho. Entonces vemos como en algún punto una buena señal que esta sea una de las principales consignas en esta movilización. A la vez tenemos, para tener en cuenta, digamos, tenemos el caso de Belén, estamos reclamando por su libertad, no voy a profundizar en eso, pues es bastante conocido, ¿no? Pero el caso de Belén muestra todas las opresiones que estaba contando recién Florencia, sumada a la falta de garantías de un aborto legal en los hospitales, ¿no? Entonces, nosotras seguimos reclamando, este sábado cumplimos 11 años de lucha como campaña. En pocas semanas vamos a volver a presentar el proyecto en el Congreso, ya es la 6ª vez que lo vamos a presentar, cada 2 años pierde estado parlamentario, tenemos que volver a presentarlo. En todos estos años nunca se trató en el Congreso, nunca se trató. Si bien hemos conseguido muchísimas firmas de diputados y diputadas, no hemos logrado que haya una acción concreta desde el Ejecutivo para que el proyecto se debata. Pero eso no frena nuestra exigencia, ¿no? Así que... Sí, recuerdo que como diputado en la anterior presentación, en 2014, estuvimos allí en la Cámara y que fue, creo, una de las veces que más firmas se lograron, ¿no? De manera transversal en distintos bloques y sin embargo, bueno, no se pudo avanzar producto de esta negativa que se venía dando de parte de Cristina Fernández de Kirchner y del bloque mayoritario en ese momento del Frente para la Victoria, ¿no? Sí, creo que bueno, la campaña viene insistiendo con el proyecto y que me parece que la apuesta a la movilización es fundamental, como vos lo decías, ¿no? Sí, a ver, nosotras por supuesto queremos que sea un proyecto que se debate en el Congreso y que suceda una ley, digamos, que se sancione esa ley, pero somos conscientes que fundamentalmente lo que tenemos que ganar es un consenso social en todos los aspectos, digamos, desde los médicos y las médicas que tienen que realizar la práctica, hasta en las escuelas, las docentes y los docentes hablando de este tema, hasta los periodistas y las periodistas cómo abordan la temática. Entonces, no es solamente un proyecto, sino cómo eso a nivel social se efectiviza, ¿no? Entonces, es como una doble tarea y en eso estamos. Por eso es necesaria también la movilización, lo que nosotras llamamos estar en la calle, que no necesariamente implica, si es necesario, por supuesto, estar en la calle concretamente y ahí estaremos, y hemos estado muchas veces, pero también implica este tipo de trabajos, ¿no? El trabajo con los efectores y efectoras de salud, el trabajo en la justicia, el trabajo con los docentes, bueno, múltiples áreas donde la temática se tiene que trabajar y discutir, ¿no? Andrea, recién Florencia mencionaba
digamos, que la violencia hacia la mujer es algo que se da, digamos, en distintos ámbitos, que quizás, digamos, en los femicidios, por los cuales el año pasado fue, digamos, un detonante para la convocatoria a la manifestación de Ni Una Menos, es el último eslabón, si se quiere, de un entramado de violencia hacia la mujer. Y en ese sentido ella mencionaba también el ajuste que se está aplicando, no solo en lo que hace a las políticas específicas de distintos programas, sino también con respecto a la situación de las mujeres trabajadoras, ¿no? Pues ¿cómo ves en esta nueva movilización y en esta situación, digamos, que a partir de las movilizaciones se ha logrado visibilizar, ¿no?, mucho más los femicidios y la violencia machista a partir de la propia organización de las mujeres? Bueno, ¿cómo crees vos que se da en esta situación, ¿no? Sí, creo que la organización de las mujeres y su movilización siempre ha permitido que se visibilicen problemas que en general están como naturalizados y por lo tanto invisibilizados, ¿no? La violencia es uno de ellos, y la violencia, como decía Florencia, abarca distintos ámbitos, porque tenemos violencia cultural, violencia psicológica, violencia física, violencia laboral, y es cierto que el femicidio en última instancia es como la última consecuencia o el último eslabón de una larga cadena de violencias, porque si las mujeres, como decía Celeste, no tenemos acceso a decidir sobre nuestro propio proyecto de vida y nuestro propio cuerpo, eso es violencia. Si las mujeres somos las primeras en ser la variable de ajuste, cuando hay un ajustazo, cuando hay despidos, empieza a haber despidos en todos los sectores, es una forma de violencia, y no tener equidad en ningún ámbito de la vida es una forma de violencia. Los estereotipos que transmiten los medios de comunicación acerca de lo que es una mujer o cómo debería ser una mujer son otra forma de violencia. Entonces, creo que es necesario plantear dos cuestiones, ¿no? Una, que nosotras nos movilizamos y reclamamos algunas medidas que en última instancia sabemos que son paliativas, son mínimas medidas que el gobierno anterior no cumplió, como dijo Florencia. Este gobierno está profundizando todo el desmantelamiento de los programas de atención a las mujeres, entonces es más necesaria la movilización. Entonces exigimos al Estado, exigimos a la justicia, exigimos a los gobiernos de distintos tenores políticos, pero al mismo tiempo sabemos que es un problema cultural profundo. Por eso tampoco creemos que se acaba con una movilización a la cual vamos a apostar con todo para movilizarnos centenares de miles, ni con una ley, sino que también es necesario que las mujeres nos organicemos y creemos y construyamos un movimiento de lucha en las calles, independiente de todos los poderes políticos, pero que pelee por una sociedad donde podamos acabar con esta desigualdad, con este machismo, esta cultura patriarcal, digamos, en la cual vivimos sometidas, discriminadas. Y, perdón, una cosa, en lo que decía Flor y también lo que decía Andrea, la consigna de Ni Una Menos es tan abarcativa y transversal, ¿no?, que muchísimos sectores y personajes, hasta que uno podría decir que no está muy de acuerdo con los derechos de las mujeres, se pronunció a favor. Pero me parece que lo interesante o el desafío en esta segunda movilización es desarmar ese Ni Una Menos y decir, bueno, ¿qué significa concretamente? Bueno, Ni Una Menos significa que haya aborto legal, ¿no? Porque no puede haber ni una menos si no hay aborto legal. Ni una menos significa no más travesticidios también. Ni una menos significa que no haya mujeres violentadas o despedidas o, bueno, ¿no? Todas esas cosas. Empezar a desarmar ese Ni Una Menos y darle también una connotación social, todo lo que comentaba Florencia recién, y no meramente el hecho de que no solamente nos queremos vivas, sino que también nos queremos libres y con buenas condiciones económicas. Con derechos. Con derechos, por claro. Por supuesto. Nosotras incorporamos, no nosotras solamente, sino en el amplio marco en el cual además se está dando esta convocatoria, en el marco en el que más de 60 organizaciones de mujeres estamos construyendo en conjunto y unitariamente la movilización, con nuestros debates, con nuestras disidencias, pero finalmente unificadas, que es lo importante, en un frente común. Bueno, un poco repetitiva, ¿no?, la idea. Pero está bueno, pero me parece que es necesario afirmarlo, y más
digamos, nosotras sabemos que el movimiento de mujeres muchas veces hemos tenido dificultades para unificarnos, para llevar adelante algunas movilizaciones en común, más allá de, obviamente, la larga tradición de los encuentros nacionales de mujeres y otras instancias que, de hecho, son las instancias y es la tradición y el linaje en el cual se inscribe el Ni Una Menos, ¿no? Y la marcha masiva del Ni Una Menos, ¿no? Proviene de ahí. Después, igual, también por otro lado quería señalar como un matiz con respecto a lo que decían las compañeras. Nosotras, desde ya que una de las cuestiones centrales que marcamos es la ausencia del debate por el tema del aborto en el gobierno anterior. De hecho, lo hemos marcado, lo hemos dicho en el documento que se leyó en Plaza de Mayo el año pasado. Nosotras hablamos del derecho a decidir y de la libertad reproductiva también, además de, obviamente, bueno, la cuestión de los pañuelos verdes y demás, aunque entendemos que quizás no fue lo suficientemente enfático, quizás porque entendíamos que también la masividad de la convocatoria requería también hacer énfasis en otros puntos. De todos modos, hoy está claro, no hay dudas de que esta es la consigna común, con una chica presa en Tucumán con una condena de 8 años de prisión, paradójicamente, cuando aparte se condenó a tan solo 4 años a Matov, uno de los principales responsables políticos de la masacre del 19-20 de diciembre, ¿no? Y tenemos una condenada por 8 años por un aborto espontáneo, ¿no? Digamos, esta es la situación que las mujeres y que el pueblo trabajador todo, digamos, padece en relación a la justicia. También quería señalar que igual, con algunos grises, algunas cuestiones sobre el final de la etapa política anterior, intentaron subsanarse como la apertura del Registro Nacional de Femicidios en el marco de la Secretaría de Derechos Humanos, con tardía asignación presupuestaria, con todo lo que sabemos que implica, ¿no? Pero con mujeres trabajadoras del Estado y funcionarias también que sí tuvieron la voluntad de dar esos debates, de incorporar esas políticas públicas, tardíamente, es cierto, pero digo, que hoy día también son parte de esta convocatoria, de hecho, ¿no? Y con las que nos estamos encontrando todos los sábados a debatir los puntos en común de la movilización, ¿no? Por lo cual, digo, en estos avances y retrocesos creo que hay matices para señalar sin dejar de decir todo esto, ¿no? Obviamente. No, y que, perdóname, y que muestran que la movilización, siempre que luchamos, tiene sus frutos, por supuesto, los derechos mayores se o conquistan en la menores. calle. Exactamente. Sí, con respecto a lo de Belén, la chica tucumana, hay una campaña que se viene desarrollando, digo, en muchos lugares. También nuestra compañera Miriam Bregman impulsó un proyecto que fue apoyado por varias diputadas y diputados en el Congreso y está creciendo también. Hoy vimos en mi provincia, en Mendoza, y se creó una mesa de distintas organizaciones, estuvo nuestra compañera Noelia Barbeito allí. Hay como un movimiento que también creo que en la movilización puede tomar fuerza, ¿no? Para un nuevo impulso realmente aberrante, la acusación hacia Belén, que esté presa, creo que es algo que como mencionaba Florencia recién, ¿no? Mientras la impunidad para los poderosos lo vemos todos los días, que Belén esté presa realmente es un hecho aberrante y creo que sería, va a ser uno de los ejes, ¿no? Que ustedes lo han planteado en la convocatoria y que me parece fundamental también para verlo. Y digo, también con respecto al aborto, me parece, digo, no solamente, por ahí alguna consideración de cada una, pero con respecto al rol de la Iglesia, ¿no? Porque recordemos, tenemos el Papa que es argentino y en eso hay... El aborto es clandestino, es con lo que cantamos siempre. Claro, y hay digo, pactos políticos permanentes que hacen que esa influencia pese, ¿no? Esos pactos se han visto en otras leyes también, cuando analizás lo que fue la ley, cómo se votó y cómo se sancionó la ley de educación sexual, la Iglesia Católica tuvo muchísima influencia en modificaciones de artículos fundamentales, como por ejemplo, qué prerrogativas tienen las familias en relación a la educación sexual. Por supuesto, seguro, la Iglesia tiene mucho peso en nuestro país, no hay una efectiva separación de la Iglesia y del Estado, que es lo que nosotras también reclamamos, queremos que sea un Estado laico, queremos que haya educación sexual en las escuelas, por eso decimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Es un factor de peso muy importante, pero nuestra principal exigencia es hacia el Poder Legislativo, que es el que tiene que sancionar la ley.
No negamos, no somos inocentes, reconocemos que tiene un poder fuerte la Iglesia, pero no es nuestro principal interlocutor. Nuestro principal interlocutoras son los diputados y diputadas. A esos son quienes están gobernando, quienes fueron elegidos en un Estado laico, que por favor que garanticen el derecho que tienen las mujeres, ¿no? Que lo reconozcan. Entonces, sí, en muchas provincias, te digo, como Mendoza, por ejemplo, el lobby de la Iglesia directamente hacia senadores que de repente se va a votar que se aplique el protocolo de aborto no punible. Claro. Bueno, sí, yo te iba a plantear eso, ¿no? Porque es transversal el movimiento de mujeres en estas consignas, pero es transversal también la ubicación que tiene la Iglesia, ¿no? No está con unos o con otros, sino que hace sus lobbies con los partidos mayoritarios, los partidos tradicionales, oposición u oficialismo, y eso ha impedido, ha hecho movilizaciones contra el matrimonio igualitario, ha hecho manifestaciones en contra de que se pueda aprobar el derecho al aborto, y por supuesto es necesario, como dice Celeste, que también sigamos manteniendo nuestra consigna de separación de la Iglesia del Estado, porque bueno, es necesario que no interfiera en el conjunto de la vida cotidiana de la población. El dogma de la Iglesia. Se nos está yendo el tiempo, perdón. No, antes de terminar, digo, que convoquen a dónde va a ser la movilización en Buenos Aires. Sí, la movilización es el 3 de junio a las 17 horas. Nos movilizamos de Congreso a Plaza de Mayo. Las consignas centrales son, bueno, ni una menos, vivas nos queremos, el Estado es responsable. Y por supuesto una serie de puntos en común que también van a ser llevados adelante como consignas centrales. Pero bueno, es el viernes 3 de junio a las 17 horas de Congreso a Plaza de Mayo. Bueno, agradecerles mucho que hayan venido y bueno, seguramente estaremos allí con toda la movilización que se va a dar en todo el país, ¿no? Recordemos también el año pasado, no solo en las principales capitales de las provincias del interior, sino que se dio en pueblos, en ciudades que realmente uno nunca hubiese pensado que se hubiesen dado movilizaciones de estas características, y bueno, así que vamos a participar fuertemente e impulsaremos, por supuesto, el proyecto de la campaña nuevamente. Nuestra compañera Miriam Bregman, firmante del proyecto que se representará nuevamente, y los proyectos que hemos presentado también alrededor de la adhesión hacia la movilización de Ni Una Menos en el Congreso, en distintas provincias. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido a la Izquierda Diaria. Bueno, muchísimas gracias. Ediciones IPS presenta el encuentro de Bretón y Trotsky en México, un debate sobre la relación entre arte y revolución. El referente surrealista y el dirigente revolucionario, a través de manifiestos, cartas y declaraciones, insistieron en la independencia del arte por la revolución y la revolución por la liberación definitiva del arte. Incluye estudios y reflexiones de quienes fueron testigos del encuentro, materiales inéditos en castellano y un prólogo de Eduardo Gruner. Conseguilo en nuestra librería de Riobamba 144 y próximamente en todas las librerías del país. Como hace 48 años, nuevamente Francia, nuevamente mayo, octava jornada de movilización nacional, más de 100.000 personas en París, 300.000 en toda Francia, bloqueos y huelgas en las refinerías, en las centrales nucleares. Crece la protesta obrera, verdaderamente fueron conmovedoras las imágenes de las columnas de la CGT, de Fuerza Obrera, los sindicatos que más movilizaron, sobre todo la CGT, que viene siendo puntal en la oposición a la reforma antiobrera del gobierno de Hollande. Una reforma que tiene su punto clave en el artículo 2, en la cual establece que los convenios por empresa están por sobre los convenios
firmados por los sindicatos, con lo cual, de hecho, se deja a los trabajadores a merced de los grandes empresarios. Sí, ha sido una jornada realmente muy importante con las columnas, como vos mencionabas recién. Digo, la tónica de la jornada empezó ya con estos nuevos batallones de la clase trabajadora interviniendo en forma decidida, que hasta el momento, si bien venía siendo parte de este movimiento, no habían entrado de manera decidida a la lucha como se vio en las calles de París durante esta semana, en esta enorme jornada, donde el hecho de la paralización de refinerías, donde la entrada también de los trabajadores de Peugeot ha sido muy importante, y creo que el hecho también de que la CGT, el servicio de orden propio de la CGT, haya enfrentado a la policía para impedir que se reprimir a los manifestantes de entrada, como ha sucedido en las manifestaciones hasta ahora, también muestra una decisión mayor, ¿no es cierto?, de parte de los sindicatos, algunos sindicatos combativos y la clase trabajadora, los destacamentos más combativos, para lograr frenar esta reforma de Hollande, que creo ya cuenta con un rechazo enorme en la población. La mayoría de la población justifica las acciones de protesta, las movilizaciones que van creciendo, que se van incrementando. La CGT, por boca de su secretario general, Philippe Martínez, ha dicho que están en condiciones de paralizar y bloquear toda Francia, lo cual muestra que esto va a ir increciendo hasta lograr el retiro total de la reforma que quiere imponer Hollande y su primer ministro Manuel Valls. Inclusive las detenciones, ¿no? 30 detenidos en esta manifestación ha generado un efecto contrario al que buscaba propiamente el gobierno, ¿no? A través de la represión, quebrar, desmoralizar al movimiento, y contrariamente a esto ha generado aún mayor repudio y rechazo, no solo la reforma laboral, sino también esta respuesta represiva por parte del gobierno, que también se está intensificando, ¿no? Recordemos que son protestas que cobraron protagonismo con la fuerza de la juventud primero, ahora la entrada del movimiento obrero, eso lo emparenta con el mayo del 68. También la otra comparación es con noviembre de 1995, cuando la huelga general de los trabajadores del sector público volteó lo que en aquel entonces llamaba el Plan Juppé, y ahora con los trabajadores del sector privado como grandes protagonistas de estas acciones que, como decíamos, bueno, están conmoviendo a toda Francia. Recordemos, las movilizaciones del 95 fueron un hito a nivel internacional de la resistencia a los planes neoliberales. El primer gran golpe a los planes neoliberales, y un punto común también en las acusaciones que reciben los trabajadores. En aquel momento se decía que por defender la edad jubilatoria y otras conquistas eran conservadores. Ahora Valls le dice lo mismo, acusa de conservadores a quienes defienden los intereses y las conquistas del movimiento obrero. Estos políticos que son en realidad socialistas solo de nombre, pero que representan claramente los intereses de los capitalistas. Bueno, como vemos, marca el camino nuevamente la clase trabajadora, la juventud en Francia, para todos los pueblos oprimidos y los trabajadores del mundo, para resistir a estos planes del capitalismo contra el pueblo trabajador. El gallo rojo canta de nuevo. Sur le Havre, on a une nouvelle action pour demander le retrait de la loi travail. Donc il y a à peu près 150-200 personnes qui sont sur Tancarville. Il y a à peu près 300-400 personnes qui sont ici sur Normandie. Il y a toujours le piquet de grève qui est maintenu sur le terminal pétrolier de la Cime. Donc là, a priori, il y a 150 personnes qui sont présentes sur le piquet. Voilà, il y a des luttes toujours sur Total, la raffinerie qui est toujours en grève et qui est à l'arrêt. Il y a aujourd'hui beaucoup de syndicats qui ont appelé à la grève, encore aujourd'hui. Il y a les Forzedoc, il y a les cheminots qui sont en grève aujourd'hui et hier, qui seront encore en grève la semaine prochaine et en grève reconductible à partir du 1er juin avec la RATP. Voilà, beaucoup d'entreprises du secteur de la métallurgie qui sont là également, Dresser, Sidel, Hercel, et beaucoup d'entreprises de la pétrochimie, du pétrole, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière. Voilà. La CIM, c'est le parc pétrolier du Havre, c'est le premier de France.
troisième gros dépôt d'Europe. Donc nous, notre but du jeu avec cette loi, c'est de la faire sauter. Donc on a décidé que plus rien ne sortirait des cuves de la Cime. Donc la Cime, il n'y a pas de camion, c'est pas des blocages comme des petits dépôts. Nous, c'est des gros bateaux. Et là, en ce moment, tout est débranché. Et on ira loin. Et ça, c'est clair. Nous, le but du jeu, c'est pas la grève. C'est pas la grève. C'est d'enlever cette loi. C'est cette loi qui est fénon, là, qui va foutre des millions de gens au chômage. Et nous, c'est ça qu'on veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un avenir chez les enfants, pour les enfants. Français, les 19 centrales nucléaires sont en grève avec des blocages et des baisses de charges. Oui, bonjour à tous. Du coup, en fait, on est une délégation d'étudiants donc de différentes facs de Paris et de régions parisiennes et aussi de camarades de Nuit debout de la place de République. Et pour de vrai, pour vous dire, c'est un truc de ouf d'être là. En fait, nous, du coup, ce qu'on est venu dire ici, c'est que voilà, nous, ça fait plus de 2 mois qu'on est mobilisés. Et donc les étudiants, lycéens et Nuit debout. Et en fait, ce qui nous manquait, clairement, depuis 2 mois et demi, c'est cette force-là, la force de la classe ouvrière qui vient des dockers, des raffineurs, des cheminots, des hôpitaux et qui est avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on se bat pour notre avenir, on se bat pour pas payer le coût de la crise, on se bat contre ce patronat qui veut nous faire payer alors que c'est lui qui engraisse les profits au jour le jour. Et là, couper l'essence, couper l'électricité, c'est la seule manière en réalité de pouvoir un jour le faire reculer définitivement face à ces projets. On est prêt à tout faire, on a besoin de vous et donc on va faire reculer une bonne fois pour toutes ce gouvernement et ce patronat. Merci, merci et merci à vous. Cristian, y hoy 29 de mayo se cumple un nuevo aniversario del Cordobazo, 47 años de la gesta obrera estudiantil que se dio en la ciudad de Córdoba. Informe especial de La Izquierda Diario TV. Junio del año 1966. Un golpe de Estado liderado por el general Juan Carlos Onganía derroca al radical Arturo Illia. La llamada Revolución Argentina recibe el apoyo de la Iglesia, del empresariado nacional, del imperialismo y de la CGT encabezada por Augusto Timoteo Bandor. El plan antipopular que implementa su ministro de Economía, Krieger Bacena, favorece a las grandes multinacionales extranjeras, congela los salarios por casi 2 años, devalúa la moneda un 40%, suspende los convenios colectivos de trabajo. Estos ataques a los trabajadores y al pueblo van de la mano de una dura represión. Los sindicatos comienzan a ser intervenidos, se proscriben los partidos políticos, se viola la autonomía universitaria. En la llamada Noche de los Bastones Largos, los militares intervienen en las universidades a la fuerza, provocando el exilio de científicos e intelectuales. Pero después de 3 años, la dictadura se va desgastando, muestra fisuras y pierde el apoyo de sectores patronales y de la clase media. Los ataques que sufren los trabajadores cordobeses a sus condiciones laborales y salariales generan bronca y disposición para la lucha. El 29 de mayo, la ciudad amanece con un paro general convocado por la CGT, que en Córdoba se lleva a cabo por 36 horas con movilización hacia el centro de la ciudad. La movilización está encabezada por las columnas de los sindicatos y de obreros de las fábricas más combativas. La otra fuerza social movilizada en importancia es la de los estudiantes universitarios. La unidad obrero estudiantil fue una de las claves de la jornada y un signo de la época. La dictadura intenta frenar el avance de las columnas. La represión provoca la muerte del joven obrero Máximo Mena. La noticia corre como un reguero de pólvora y la ciudad es ocupada por obreros y estudiantes que levantan barricadas y derrotan a la policía. El centro de Córdoba queda en manos de los manifestantes. El grito es por un gobierno obrero y popular. Derrotada la policía, entra el ejército.
la combatividad de obreros y estudiantes resulta insuficiente para frenar al ejército y obliga a los manifestantes la retirada hacia los barrios. No cuentan con una dirección de la clase obrera que profundice y extienda la lucha para derrocar al ejército, la dictadura y al imperialismo. El cordobazo no solo hirió de muerte al gobierno de Onganía, sino que abrió un proceso revolucionario cuyo principal protagonista fue la clase obrera, y que solo será cerrado por la sangrienta dictadura militar de 1976, con el objetivo de aniquilar a una generación que se planteó la lucha contra el imperialismo y el capitalismo. ...206 aniversario del 25 de mayo de 1810, motivo que vamos a tomar un poco como excusa para conversar con Hernán Camarero, historiador, docente de la Universidad de Buenos Aires, investigador, director de la revista Archivo, sobre una interpretación que podríamos llamar alternativa de aquellos acontecimientos y más en general sobre la obra del historiador marxista, trotskista Milcías Peña. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, Chipe, por la invitación. Bueno, uno puede ver de alguna forma en lo que ha salido en los medios de comunicación como recordatorios del 25 de mayo, dos gruesas interpretaciones, ¿no? Podríamos decir la liberal mitrista, más tradicional, la que se enseñaba habitualmente en los colegios, Mayo Caseros, y la revisionista, ¿no? La que de algún modo tomó para sí el peronismo con distintas versiones. Menos conocida es una visión de la historia argentina alternativa dada desde el marxismo de raíz trotskista, donde la obra de Milcías Peña es clave. ¿Qué nos puedes decir, empezando, digo, por la interpretación del 25 de mayo? Bueno, sí, efectivamente la obra de Milcías Peña es muy importante en el sentido de que forjó una interpretación claramente diferenciada, como vos decías, de la interpretación del liberalismo mitrista, la gran historia que escribió Vicente Fidel López y Mitre, que encontraba en Mayo, de alguna manera, la partera de una nueva nación y le adjudicaba toda una cantidad de ideales emancipatorios que luego, bueno, se habrían frustrado por la acción de actores retardatarios, los caudillos, Rosas, y que con Caseros, y que luego con el triunfo de Mitre y la reunificación nacional en 62, encontraba su nuevo destino. Como bien vos decías, esa era la línea Mayo-Caseros. Esa interpretación del liberal mitrismo fue la que resultó hegemónica, como una suerte de discurso oficial, y se plasmó en el sistema escolar. En contracara con esa interpretación estuvo la del revisionismo histórico, que de alguna manera invertía la carga valorativa de lo planteado por el liberalismo, por la historia liberal, y encontraba, bueno, precisamente en los caudillos y sobre todo en Rosas, el punto de partida de la construcción de una nación que recobraba su destino histórico. Claramente Milcías Peña lo que intenta ofrecer es una interpretación alternativa, una interpretación, como bien vos decís, claramente marxista, haciendo un análisis marxista y realizando una labor de desmitificación, así es el término que él utiliza, ¿no? Es decir, voltear los grandes mitos de la historia liberal y de la historia del revisionismo. En realidad, después podemos profundizar, discute contra otras dos variantes, que es la variante más proveniente de la izquierda, que es la de la interpretación de la izquierda nacional, fundamentalmente Abelardo Ramos, y la de Rodolfo Puigros, desde el Partido Comunista, del estalinismo, que de algún modo retoma la interpretación liberal, pero le incorpora otros elementos. El planteo fundamental, el planteo disruptor en Peña, es que él señala que la Revolución de Mayo, en verdad, no fue una revolución. Es decir, hubo muchos más elementos de continuidad que de ruptura. Y sobre todo, en el capítulo sobre Mayo, discute contra la interpretación de Puigros, planteando de que la Revolución de Mayo no fue ni quiso ser una revolución democrático-burguesa, no fue una revolución social. Es decir, no tuvo ninguno de los elementos fundamentales
que expresa toda gran revolución social, de algún modo la Revolución Francesa o la Revolución Rusa del 17. Es decir, no llevó una nueva clase social al poder, no expropió a ninguna clase, no alteró las relaciones de propiedad. Fue una revolución, decía Peña, meramente política, ¿no? Es decir, lo que llevó es a la separación de la élite colonial gobernante por otra élite que no tuvo ningún programa emancipatorio. En realidad se erigió rápidamente como una oligarquía supeditada al imperialismo británico y que no transformó de ningún modo las bases económicas y sociales del país y frustró la posibilidad de construir una nación independiente. Es decir, en ese sentido, cuando Peña expresa su interpretación, construye esta interpretación en la década del 50 aproximadamente, cuando elabora su obra, aparecía como un planteo fuertemente novedoso. Es cierto que retomaba algunos otros análisis. Hay una deuda en Peña, por ejemplo, con algunas visiones de Juan Bautista Alberdi y en buena medida también de Sarmiento. Pero es cierto que Peña retoma esos planteos y lo hace con una sofisticación mucho mayor en el sentido de incorporarle argumentos plenamente marxistas. Ahora, hay una reivindicación del talento político de Mariano Moreno, ¿no? Aunque sí, se diferencia la interpretación de Puigros respecto del papel de Moreno y del plan de operaciones, sin embargo le reconoce un talento político impresionante, ¿no? Sí, sí. Lo que sucede es que, claro, lo que va a plantear de alguna manera Peña es que en la Revolución de Mayo no estuvo planteada una alternativa histórica de superación. Esa alternativa no encarnó ni en la oligarquía portuaria, ni la burguesía portuaria, ni los terratenientes bonaerenses, ni tampoco en las oligarquías del interior, que si bien tenían apoyo popular, no tenían una alternativa histórica superior a la ofrecida por la oligarquía portuaria. Entonces, hay una suerte de tragedia histórica que no logra ser superada, suturada, y Mariano Moreno, si bien expresa un contenido revolucionario en sus proclamas, no tiene base social, ¿no?, con la cual encarnar esa alternativa histórica. En ese sentido, es una visión efectivamente trágica, ¿no?, sin solución. Sí, y hay una idea como de que la revolución y después la guerra de la independencia va avanzando de contragolpe, que en realidad Claro. lo que la va radicalizando hacia la proclamación de la independencia posterior tiene que ver con la intransigencia, digamos, de España y de los funcionarios desplazados que a toda costa querían volver a retomar el control. En ese sentido, golpea sobre un elemento sobre el cual también se ha reflexionado luego mucho, que es que es muy claro que los que protagonizan la revolución en el sentido de la Semana de Mayo, los acontecimientos de mayo del 10, no tienen en lo más mínimo idea de construir una nación independiente. En realidad lo que buscan es una forma de autogobierno que se hace además en nombre del rey español. Es decir, en buena medida la revolución tiene que ver con una suerte de debacle, desmoronamiento de la monarquía hispánica, después de que Napoleón invade la península ibérica en 1808, y que en el Río de la Plata había ocurrido un acontecimiento importante, es que en 1806-1807 se habían producido las invasiones inglesas y eso había llevado a un diagnóstico del derrumbe del poder militar español y la aparición de las milicias. Ese factor ayudó a los acontecimientos de mayo, pero entenderlos como una revolución claramente independentista sería forzar, sería obviamente hacer un anacronismo. Tampoco tenían la idea de formar una nación porque la propia idea de nación no estaba fraguada, ¿no? Es una idea que viene de algún modo con posterioridad. Yo creo que hay puntos muy fuertes en la interpretación de Milcíades, Peña, en relación a la Revolución de Mayo, pero al mismo tiempo no le ve elementos complejos, ¿no? Complejos de tomar, de reivindicar o de rescatar sin beneficio de inventario. Me parece que hay algún problema en... creo que pone demasiado énfasis en los elementos de continuidad, en los elementos no revolucionarios, pero de algún modo subestima las transformaciones que efectivamente sí ocurrieron. Quizá no en mayo de 1810, pero sí en los meses y años posteriores. No fue lo mismo. Porque uno podría decir, Peña es sabido que él caracteriza como de capitalismo colonial a la formación social previa a la revolución, ¿no? Y esa formación social no se continúa, deja de ser capitalismo colonial, aun cuando la oligarquía de comerciantes y terratenientes siguen manteniendo el poder económico. Exacto. Ahí hay un juego entre, podría decirse, elementos de continuidad y elementos de ruptura en mayo. Hay elementos de continuidad bastante evidentes, ¿no? Hay una continuidad de formas jurídicas, administrativas, políticas. No se altera sustancialmente la dominación social. Esos son los puntos en los que Peña marca con fuerza. Pero hay elementos de cambio.
indudablemente hay elementos de cambio. Bueno, desaparece el gobierno monárquico, aparece de algún modo un gobierno republicano muy precario, cambia el circuito económico, ¿no? El viejo circuito que sacaba la plata altoperuana por Buenos Aires se altera y surge un nuevo circuito económico de integración al mercado atlántico, se ruralizan las bases del poder, ¿no? Es decir, aparece este factor de los terratenientes con una base de poder construida de otro modo, aparece la vida política y hay una incorporación también, una participación en la revolución de elementos plebeyos, que quizá en la visión de Peña vos viste, Cristian, que está muy subestimado, ¿no? Plantea que es una revolución casi en las alturas, es decir, una disputa entre una élite que desplaza a la otra, la colonial. Sí, cuando habla de los acontecimientos de lucha de clases donde intervienen las clases explotadas subalternas, dice que no hay una relación entre esto y la revolución, cuestión que es discutible también. Sí, ¿no? Es discutible en ese hay otra interpretación hecha de raíz trotskista, que es la de Liborio Justo, ¿no? En Nuestra patria vas allá, que tiene una visión más de Mariano Moreno como encarnando una ala más revolucionaria, y Rivadavia como viniendo a cerrar el ciclo de mayo y dándole mucha importancia al acontecimiento del 25 de mayo de 1811 frente al lago Titicaca, cuando Castelli, comandando el ejército del Alto Perú, ¿no? Proclama la igualdad entre los indios, los negros, los blancos, los criollos, y bueno, cuestión que le gana el repudio posterior de la oligarquía del Alto Perú. Claro, exacto. Viste que en Peña, incluso el personaje mismo, no se habla mucho de Moreno, se habla muy poco de Castelli y Monteagudo, es decir, se habla poco de Artigas, es decir, en las otras variantes planteadas a partir de la Revolución de 1810 están subestimadas, ¿no? en el análisis de Peña. Es muy claro, yo creo que en ese punto, sobre todo, este trabajo sobre la Revolución de Mayo integra una visión global de Milcíades Peña de la historia argentina, que se plasmó en el libro Historia del Pueblo Argentino, que fue un borrador que Peña no llegó a publicar en vida. Y él, a lo largo de esas 500 páginas de su obra, va discutiendo con distintas interpretaciones, van cambiando los énfasis. Creo que en el caso del capítulo sobre la Revolución de Mayo, él elige discutir fundamentalmente con la interpretación de Puiggrós para desmitificar esta idea de que fue una revolución democrática burguesa. Y ahí hay un punto interesante para discutir. Él lo hace porque está obsesionado con quitarle legitimidad histórica al planteo de la revolución por etapas. Es decir, él plantea, el argumento de Puiggrós es que había sido una revolución democrática burguesa fallida, que no se había logrado desenvolver. Pero bueno, lo que había aquí era un régimen feudal y por lo tanto toda la progresividad estuvo en la revolución, en el acto de la revolución. Y bueno, por lo tanto había que esperar una nueva revolución democrática burguesa. De alguna manera Peña quiere discutir con ese diagnóstico, señalando que en la burguesía no hay progresividad, en la burguesía argentina no hay progresividad alguna. Vamos a una pausa y continuamos conversando con Hernán Camarero. Seguimos conversando con Hernán Camarero sobre el significado del 25 de mayo, la obra de Milcíades Peña. Digamos que en el 2012 se hizo una publicación compilando de algún modo los textos que antes se publicaban por separado de la historia del pueblo argentino de Milcíades Peña, con un trabajo de Horacio Tarcus muy importante de edición, que antes había escrito El marxismo trágico, ¿no? Referente a la obra de Silvio Frondizi y de Milcíades Peña. Vos mencionabas recién el papel de Puiggrós como contradictor de Peña, ¿no? Peña discutiendo contra las tesis de Puiggrós que sostenían de algún modo la estrategia del estalinismo, y con la paradoja de que un historiador que plantea la tesis liberal mitrista después se transforma en el apoyo por izquierda del peronismo. Exactamente, es el viraje de Puiggrós. ¿Cuál es esta crítica? Digo, si uno puede ver la visión más general en la cual Mayo tiene una parte, como vos señalabas, si vos tenés que plantear los ejes de la interpretación historiográfica de Peña. Yo creo que él, ahí hay una paradoja, que la obra de él se escribe bajo el título Historia del Pueblo Argentino, pero quizá no es tanto el pueblo argentino, las masas las que tienen el protagonismo en el texto, sino fundamentalmente la clase dominante. Lo que hace Peña es una disección de la clase dominante argentina, de la burguesía argentina,
y intentando demostrar el fracaso histórico de la burguesía por construir una gran nación, una nación democrática, desarrollada. Él asocia mucho el desarrollo a la industria, al crecimiento industrial. Entonces él, de alguna manera, lo que señala es que esas grandes tareas de una revolución democrática no pudieron ser encarnadas por la burguesía. Y de algún modo, la única manera de romper los lazos de la dependencia, desarrollar la nación, está en manos de la clase obrera, acaudillando el conjunto de clases explotadas. En ese sentido, es muy obvio que Peña intenta introducir el análisis de la visión general sobre la historia argentina, la ley de desarrollo desigual y combinado y la teoría de la revolución permanente de Trotsky. Es muy claro en ese sentido. Y desde ahí discute con Puiggrós y discute en realidad con todas las otras interpretaciones. Bueno, Peña sabemos que empieza su militancia muy joven, ¿no? Él había nacido en mayo de 1933 en La Plata, tiene su militancia en la Juventud Socialista y se hace trotskista entrando en la corriente de Nahuel Moreno, ¿no? Con quien tiene una deuda quizá muy importante también en su formulación historiográfica. Sí, y a veces no del todo calibrada, ¿no? Porque, como bien vos decís, él ingresa al pequeño grupo formado, dirigido por Moreno en el año 43, que se llama GOM, el Grupo Obrero Marxista, y él entra en el año 47 cuando tenía apenas 14 años, de modo que todo el proceso formativo de Peña se hace militando en la corriente trotskista. Y en realidad, inclusive, hay una serie de trabajos de esa corriente, y fundamentalmente de Moreno, que de algún modo anticipan muchos de los planteos que luego retoma y desarrolla con mucha más claridad Peña y con mucha más sustancia. Por ejemplo, la idea de la colonización, del carácter capitalista de la colonización española en América, está anticipada por un pequeño trabajo de Moreno que se llama 4 tesis sobre la colonización española y portuguesa. De modo que hay ahí ideas que en realidad no tiene ningún sentido discutir a quién pertenecen, sino ver el contexto en el cual se desenvolvió Peña como intelectual, que fue en un contexto militante, ¿no? Él se forma como marxista en un contexto militante. De hecho, vos sabés, Cristian, que Peña nunca estudió en la universidad y ni siquiera tenía un título secundario. Es decir, su escuela de formación fue la militancia política. Y el otro punto, creo que importante, por el cual es muy recordado Peña, vos sabés que es su análisis de la clase dominante en Argentina, y sobre todo esta idea de desmitificar que la burguesía industrial tuvo intereses contradictorios con la oligarquía agraria. Uno de los puntos clave de la polémica con Abelardo Ramos, ¿no? Claro, claro. Es decir, justamente para cuestionar la idea de que tiene progresividad, tiene progresividad la burguesía industrial o la burguesía nacional, muestra que en realidad la burguesía industrial surgió virtualmente como una extensión de la burguesía agraria. Es decir, que no solo que no hay intereses contradictorios, sino que hay una virtual fusión de intereses entre los terratenientes y los industriales. Esta idea parece una idea, obviamente, fue muy novedosa en el siglo XX, pero fíjate que también ahí aparecen antecedentes en los análisis del GOM. Si uno analiza algunos documentos poco trabajados del GOM, como las tesis industriales, las tesis agrarias, o las tesis latinoamericanas, de los años, son en general textos de los años 47, 48, 49, cuando todavía Peña era muy, muy joven, ahí están embrionariamente esos planteos, ¿no? Esa idea de que la burguesía industrial carece de autonomía y en realidad es una extensión de los propios intereses terratenientes. A mí siempre me quedó la sensación de que él queda un poco preso de la idea de que una transformación social está ligada a una revolución industrial, ¿no? Claro, sí. Uno puede ver ese sesgo planteado en sus análisis. Es el gran límite de su interpretación. Y quizá no darle la suficiente importancia a la idea de una nación latinoamericana o a la posibilidad, ¿no? Siempre está discutiendo la perspectiva de la nación argentina, ¿no? Sí, un poco sí. En los textos dentro de que la crítica Ramos, entre otras, aparece como demoledora, ¿no? Cuando se ve que los nombres de los miembros de la sociedad rural, los mismos apellidos, están en los orígenes de la Unión Industrial, ¿no? Y es interesante que todo ese estudio que hace, esa disección que hace de la burguesía industrial, de los grandes grupos económicos, la hace justamente en ese contexto militante que antes mencionábamos, ¿no? Uno puede encontrar ahí los estudios del GOM, esos trabajos sobre el grupo Tornkins, el grupo Bember, el grupo Roberts, y mostrando cómo eran los propios terratenientes los que diversificaban sus intereses en la industria, en el comercio, en la actividad bancaria. Fíjate que son planteos que anticipan lo que luego van a ser desarrollos en el siglo XX desde una perspectiva académica, como los de Jorge Sábato, los de Jorge Schwarzer, bueno, que fue en parte, en buena medida, un discípulo de Peña.
Es decir, hay en bruto ideas muy novedosas y por eso Peña es tan recordado, por eso Peña todavía es recordado, ¿no? Dejó una huella muy profunda en el sentido que rompió con concepciones muy establecidas y inauguró planteos muy novedosos. El propio El Perindongui, ¿no? Toma algunas de las ideas. En realidad hay muchos trabajos que, bueno, Rock cuando habla del radicalismo, también es cierto que cuando uno ve de conjunto la obra de Peña, el punto fuerte, Historia del pueblo argentino, me refiero a la obra histórica, porque hubo varios Peñas, ¿no? También hubo un Peña, por ejemplo, editor de revista, que fue muy importante, la revista Fichas, de investigación económica y social, que fue una gran revista de algún modo un punto de referencia de la izquierda intelectual sesentista, sale entre el 64 y el 65. Había sido antes editor de otra revista, de un contenido más militante, que fue Estrategia Internacional, con Moreno. Estrategia de la Emancipación Nacional, se llama, del año 57. Es decir, hay muchos Peñas, pero decía, el Peña de Historia del pueblo argentino concentra, el énfasis está en el siglo XIX. Si uno ve el conjunto de las 500 páginas, prácticamente 400 son del siglo XIX y el siglo XX está tramitado de manera un poco más rápida. Sin embargo, en lo que dice sobre el radicalismo, sobre la década del 30, sobre el peronismo, dejó huella también, ¿no? Sus análisis sobre el peronismo son muy polémicos. 29 de diciembre de 1965, Peña se suicida. Sí. Un dato que me da Mabel Bellucci, que es su pareja, su compañera Regina Rosen, edita en el año 1970 junto con Mirta Heró Las mujeres dicen basta, ¿no? Un libro feminista muy importante en aquel momento, dato que no conocía previamente. Y respecto a la hipótesis política detrás de esta desazón que tiene Peña, esta desmoralización, ¿a qué la atribuís? Bueno, quizá en parte, algunos han leído una suerte de testamento político en su famoso trabajo que publica en Fichas, de la clase obrera, que se llama Quietismo y conservadurismo en la clase obrera argentina. A mí me parece un artículo complicado, es decir, él plantea de algún modo el fracaso, dice la clase obrera argentina es inevitablemente peronista y eso es una cultura, una identidad profundamente conservadora y quietista. De modo que hasta que la clase obrera no rompa con el peronismo, lo cual además él la ve como una posibilidad muy incierta, no hay ninguna posibilidad del desarrollo de una alternativa socialista en la Argentina. En realidad el balance que sale de esa posición, de ese artículo, es que prácticamente no se puede hacer nada, ¿no? Se equivoca claramente. 4 años después el Cordobazo, hoy se está cumpliendo un nuevo aniversario de ese hecho, ¿no? Llama la atención. Totalmente. En realidad no sirve para interpretar los procesos anteriores, el proceso de la resistencia, de fines de los 50, principios de los 60, y no pasa la prueba de la historia en el sentido que ese quietismo y ese conservadurismo que él consideraba casi ontológico, se desmorona con el Cordobazo pocos años después, es decir, no sirve en realidad como una hoja de ruta, ¿no? Bueno, Hernán, muchísimas gracias. Hemos estado conversando, nos falta la oportunidad para que volvamos a estar acá en La Izquierda Diario TV. Salió el semanario de La Izquierda Diario. Esta semana, precarización a la juventud, veto a la ley antidespidos, ajustes al salario, combo chatarra. Macri impone la ley de primer empleo, más precarización y más flexibilización laboral. Ni una menos. Este 3 de junio, volvemos a la calle. Además, el suplemento en un nuevo aniversario del Cordobazo. Todo esto y mucho más en La Izquierda Diario, edición impresa. Un semanario para estar informados. Un partido para organizar la resistencia. Llegamos al final de La Izquierda Diario TV. Cristian, antes de irnos, comentar lo que anunciaba el presidente y el gobierno alrededor de este blanqueo de capitales que plantearía supuestamente un beneficio para los jubilados, ¿no? ¿Cómo se puede creer que el blanqueo de quienes fugaron, ¿no? Recordemos que se han fugado más de 400.000 millones de dólares en las últimas 3 décadas y ahora van a hacer este blanqueo que dicen siempre que va a ser el último, ¿no? Y bueno, está bien, es un dinero que evadió, que eludió impuestos. No se sabe si viene del narcotráfico, de dónde viene, pero se va a hacer este blanqueo supuestamente para beneficiar a los jubilados. Eso es lo que dice el gobierno. Muy perverso, ¿no? Porque evidentemente la justicia del reclamo de los jubilados está fuera de toda duda. Esto debió ser pagado mucho antes. El gobierno
kirchnerista no lo hizo, peor aún, vetó el 82% móvil. Acá los fallos judiciales que no han pagado. Y ahora Macri ata, de alguna forma, este beneficio que tienen que recibir sí o sí los jubilados a la aprobación de algo que es escandaloso. Los funcionarios de Cambiemos habían hecho denuncias de todo tipo, quienes ahora son funcionarios, cuando el kirchnerismo hizo la medida del blanqueo y luego su prórroga, ¿no? Están los tweets, las notas de Prat Gay, se oponían brutalmente, pero bueno, ahora dicen que como están ellos, se haría de otra manera, bueno, todo un discurso. Dos motivos que hay que tener en cuenta con este blanqueo. Primero, se va a poner en funcionamiento una interconexión de 48 países donde se va a dar la data de dónde están depositados los fondos. Por eso, digamos, este blanqueo, antes de que esto pueda develar muchos más Panama Papers de lo que hemos visto. Papeles, digamos, cuentas offshore en Suiza, en bancos, en paraísos fiscales, de todo tipo que tengan... No es una casualidad que sea justamente ahora, ¿no? Después de ¿cuándo se da el Panama Papers? O sea que acá hay gente que se va a ver beneficiada directamente, que va a eludir sus responsabilidades en la evasión fiscal y posiblemente en el lavado de plata negra. Este anuncio claramente hay que tener en cuenta una trampa nuevamente, presentando como un beneficio a los jubilados, algo que digo, el gobierno debería otorgar el 82% móvil. Esto es para no hablar de la necesidad del 82% móvil. Peor aún, el gobierno de Macri quiere poner en discusión la edad jubilatoria. Algo que también quiere hacer el gobierno de Temer en Brasil, es decir, aumentar la edad jubilatoria para los trabajadores, algo a lo cual tenemos que oponernos absolutamente, como al negociado que van a hacer con el blanqueo. Para ir cerrando el programa, no queríamos dejar de mencionar las movilizaciones muy importantes que hubo en Rosario, la movilización estudiantil, realmente manifestaciones que no se veían hace mucho tiempo. Sí, continuidad de lo que viene siendo la lucha universitaria, la lucha educativa, después de que ha cerrado la huelga docente con un aumento por debajo de las aspiraciones de los trabajadores, de nosotros, los trabajadores docentes de la universidad, que hemos conseguido un 27% anualizado en 3 cuotas, sí un adelanto de la paritaria, pero en Rosario estamos viendo la continuidad de las acciones de los estudiantes, importantes movilizaciones. Se realizó este viernes un acto homenaje a Raimundo Gleiser en el Cine Gomón, a 40 años de su secuestro, de su desaparición. Recordemos, tenía 34 años, así que no queríamos dejar de mencionar este importante homenaje que se ha realizado a Raimundo Gleiser. Con la presentación también del libro Compañero Raimundo, bueno, el director de esa imprescindible película que es Los Traidores, La Revolución Congelada y tantas otras, militante del PRT, secuestrado, desaparecido, nuestro homenaje vaya para quien sentó sin ninguna duda un camino para todos los cineastas alternativos al cine dominante. Bueno, Cristian, nos vamos, los esperamos el próximo domingo en La Izquierda Diario TV a las 20 horas. Muchas gracias.